No es solo tener internet o no, es que la forma en que accedes a la tecnología y cómo la usas determina si puedes llegar a la universidad, estudiar carreras o continuar tus estudios después de la escuela. En las áreas urbanas hay conexión estable, equipos, herramientas para investigar, cursos en línea y apoyo. En el área rural muchas veces no hay señal, no hay recursos y eso hace que acceder a la educación superior sea mucho más difícil. Bienvenidos al podcast Voces a la Escucha. Hablaremos de algo que define las oportunidades de miles de jóvenes, la brecha digital, y cómo afecta el acceso a la educación superior, especialmente cuando comparamos la realidad de las zonas urbanas con las rurales. Soy Evelyn López, mi compañera Glenda Flores, y como invitado especial nos acompaña Gregorio Schill, egresado de la carrera de licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría. Bienvenido, Gregorio. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento de acompañarlos hoy y emocionado de la charla que tendremos. Gracias, un gusto, licenciado Gregorio. Me gustaría empezar preguntándole, ¿verdad? Cuando hablamos de brecha digital con respecto a la educación superior, ¿de qué estamos hablando realmente? Muy bien, en cuanto a la brecha digital, tomando en cuenta la educación superior, se refiere a las desigualdades en el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. En este caso, estas desigualdades afectan el aprendizaje y las oportunidades futuras de los estudiantes. ¿Esto por qué? Porque estos estudiantes carecen de dispositivos, pueden ser teléfonos, una computadora, o también hay casos en que las consecuencias pueden ser infraestructura de el Internet. Esto les impide a ellos contar con habilidades y conocimientos para el uso de estos dispositivos. Entre estos también podemos tener factores económicos, el alto precio de los servicios y, como le mencionaba anteriormente, la poca infraestructura para que ellos puedan contar con una red estable. Y lo que va creando esto es pocas oportunidades dependiendo del área donde se encuentre el estudiante. ¿Y por qué la tecnología es tan importante para poder estudiar una carrera universitaria hoy en día? Porque la tecnología muchas veces permite a los estudiantes acceder a recursos directamente de la universidad en este caso, en cuanto a la educación superior. ¿Por qué? Porque permite descargar tareas que dejan en la universidad, también para realizar las tareas y posteriormente subirlas mediante plataformas universitarias. Así también promueve la colaboración en tiempo real, permitiendo a estudiantes y profesores interactuar de manera efectiva. En este caso, podríamos hablar de clases virtuales o también foros digitales. Permite también así al estudiante poder llevar una carrera universitaria a la par de su trabajo para poder evitar el tráfico, ya que en el día puede trabajar formalmente sus 8 horas y por la tarde puede recibir clases virtuales. Muy bien, licenciado. ¿Cómo vería usted la zona urbana con la brecha a comparación de la zona rural? En este caso, muchas veces las zonas urbanas cuentan con redes de fibra óptica y una mejor cobertura móvil de una red. También poseen el equipo adecuado y el acceso a educación en línea, teletrabajo o algunas otras oportunidades. Por el lado del área rural, donde en Guatemala vive alrededor del 50% de la población, la conectividad es escasa. Puede que las escuelas no cuenten con computadores, unas familias no cuentan con un teléfono o una computadora. También este panorama no solamente aísla a la población que vive en el área rural,
sino que también se crea ahí una diferencia en cuanto al acceso a la educación en comparación con el área urbana. En este caso, la población, también el área rural puede que en algún momento puede tener los dispositivos. La diferencia es si pueden utilizar los dispositivos para poder interactuar, sea este caso, tanto para realizar tareas o para recibir clases de la universidad. Sí, pues con esto nos quiere dar a entender más o menos de que entonces sería muy bueno, ¿verdad? Que pudieran incorporar como que un curso para que los estudiantes puedan utilizar las herramientas digitales, ¿verdad? Para que puedan avanzar y no tener ese impedimento. Exactamente, es muy... actualmente el profesor juega un papel muy importante para que los alumnos en las escuelas puedan utilizar de forma correcta los dispositivos con los que se cuentan. Sí. ¿Y qué pasa en las comunidades rurales? ¿O qué opina sobre las mismas, si tienen las mismas oportunidades para prepararse y entrar a la universidad? ¿O hay ahí, hay como un espacio en lo que ellos no pueden hacerlo por la misma brecha? En las áreas rurales las oportunidades son pocas, por lo que mencionaba anteriormente. Y en cuanto a las oportunidades, a las pocas que se dan, se tendrían que aprovechar para que puedan llegar a una educación superior. Personalmente creo que alguna de las dificultades con las que se puede contar en las áreas rurales muchas veces es el transporte, porque en las áreas rurales no hay centros universitarios, entonces tienen que viajar a las áreas urbanas. Más sin embargo, los que viven en las áreas urbanas sí están, por decirlo, más cerca a un centro universitario. Aquí también entra el papel de la carrera que quieren estudiar los estudiantes. Las áreas rurales, pero es por lo mismo de la distancia, no tienen quizá el 100% de las carreras con las que cuenta un centro universitario. Esta también es otra diferencia con las áreas urbanas, por tener el acceso mucho más cerca, entonces tienen más posibilidades de elegir una carrera. Digamos que para que los estudiantes, como estábamos conversando, ¿verdad? De que hay dificultades por esto, ¿qué otras dificultades, aparte de esas, se pueden encontrar los jóvenes del área rural cuando, digamos, ellos terminan la escuela, los grados antes de, o sea, la carrera, ya cuando ellos culminan la carrera? Puede ser un acceso limitado en cuanto a recursos educativos. En hablemos de material para tener conocimiento de las carreras, como también la falta de conocimiento de la utilización de los dispositivos electrónicos, porque pues es muy distinto una carrera de diversificado a una carrera universitaria. Ajá, por eso. Ahora, también creo que alguna otra dificultad es la falta de acceso a la tecnología. Y la conectividad también crean los estudiantes, la misma conectividad crea en los estudiantes el poco conocimiento, la manipulación de los dispositivos para poder saber cómo es que funcionan las plataformas universitarias que actualmente se utilizan. Sí, eso es muy cierto, ¿verdad? Porque a veces, pues, tenemos un dispositivo, pero no los exploramos, ¿verdad? Porque decimos, ay, tal vez me voy a meter en algo que no debo, pero al explorarlos creo que vamos a ir nosotros desarrollándonos, ¿verdad? Poco a poco. O sea, imagínate tener que caminar horas para buscar señal o a veces no contar con una computadora para hacer nuestras tareas, ¿verdad? En las áreas rurales, que son los lugares que son más lejos, por decirlo, a veces no cuenta con esa
como con esa tecnología. Entonces a veces tienen que caminar, que buscar en dónde ir a hacer sus cosas. Y es algo que eso hace que llegar a la educación superior sea un reto bastante grande, mucho más grande de las oportunidades que hay en las áreas urbanas. Exacto. Ahora pongamos qué medida más o menos le puede dar el hecho de no tener acceso a la tecnología o no saber usar las herramientas. ¿En qué medida le impide al estudiante poder acceder a sus estudios superiores o poderlos culminar? Puede ser que como la falta de utilidad de las plataformas, puede ser que por miedo ya no pueda utilizar por decir, ingresar a una clase virtual por la falta de que no sabe cómo se utiliza la plataforma. También sucede mucho que en los casos de las personas, por decirlo así, mayores, son un poquito más propensas a no conocer más bien esas plataformas. Esto porque en esos tiempos las habilidades necesarias para la utilización de estos dispositivos eran muy pocas a comparación de actualmente. Ahora, también puede ser que esta falta de habilidad los afecte a ellos en el rendimiento académico, porque aquellos que tienen un acceso limitado o no tienen acceso a la tecnología, se les dificulta un poco más para completar las tareas, acceder a sus clases y participar en actividades que se realizan desde las universidades. Sí, eso que mencionaba sobre las personas mayores, así como yo estudié y crecí sin tecnología, ¿verdad? Nuestra manera de estudiar era juntarnos con los compañeros, como estudiamos por la tarde. Entonces nos juntábamos, nos íbamos a la biblioteca, era la diversión de nosotros, agarrar los libros, estar copiando entre plática de compañeros, ¿verdad? Entonces sí me ha costado el poder utilizarla, pero me he arriesgado y pues poco a poco la he ido aprendiendo, no del todo como la manejan los jóvenes, pero sí he roto esos límites que muchas veces tal vez no es que no haya la oportunidad, sino que a veces las personas se ponen los límites. Entonces yo he tratado de ir rompiendo cada uno de esos límites y a veces lo he logrado, ¿verdad? Queriendo alcanzar a los jóvenes. Sí, y es que cuando yo estudiaba, en ese tiempo, no existía mucho esto de la tecnología. En ese tiempo era como que estaba empezando. Pero habían compañeros de que ellos la tecnología la utilizaban, pero no la utilizaban para investigar un tema o hacer cosas productivas, sino que ellos lo utilizaban para jugar, para estar viendo cosas que pues les traían cosas negativas a ellos en su pensar, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo estudiaba las TIC, estaba estudiando, ¿verdad? Y habían compañeros o compañeras de que se ponían en la computadora y ni siquiera se les veían los dedos porque empezaban a escribir así rápido. Y entonces yo nunca me ha gustado a mí eso de la tecnología, pero yo quería avanzar y copiarles. Entonces yo intentaba estar a la par de ellos, pero no los alcanzaba. Ellos eran mucho más rápidos escribiendo. Ellos escribían unas 500 palabras, por decirlo, y yo solo llegaba a los 200 o a 150, porque ellos eran mucho más, y porque también tenían las oportunidades de que los padres les pagaban a ellos una academia especialmente para computación. Esa era como decirle, una oportunidad que ellos tenían. En cambio, en mi caso no, o sea, yo iba solo a esa academia donde teníamos que ir, pero ellos, aparte de esa, ellos iban a otra. Pero ese fue en el tiempo del dinosaurio. Sí, no, así en ese tiempo así era, ¿verdad? Pero ahora, ¿por qué usted cree que en las áreas urbanas hay como que mayor facilidad para que puedan estudiar los jóvenes, pero vemos la parte urbana,
rural, que es un poco más difícil, ¿verdad?, de poder realizarlo. En el área urbana, me comentaba, la tecnología es un poquito más a la mano, por decirlo así, porque se cuenta con muchos más recursos, tanto dispositivos y como también en el área urbana, la educación, por decirlo, en los colegios ya va un poquito más actualizada en comparación de las áreas rurales. Sí, eso sí es muy cierto, porque así hemos visto, ¿verdad?, con mi trabajo. Entonces vemos que hay áreas, aún hay áreas urbanas que no tiene la red instalada, ¿verdad? Pero hay otros factores que impiden, tal vez no es el estudiante, tal vez no es los padres de familia ni la economía, sino que eso ya viene en políticas, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto también, que a veces se estorba un poquito, ¿verdad? Sí, y es que la brecha es doble, no solo es si tengo o no tengo internet, es cómo aprovecharlo, saber utilizarlo, saber, hay varias aplicaciones ahora que están ahí, pero nosotros la vemos y decimos, ahí está una aplicación nada más, en lugar de buscar y ver cómo podemos utilizarla. Es uno de los factores que, como mencionabas, de que nos ponemos los límites. Si nosotros no nos pusiéramos los límites, pues investigaríamos, para tratar de ver cómo funciona. En mi caso, yo no sabía utilizar un teléfono, pero yo me agarré el teléfono, empecé a buscar entre las aplicaciones, a ver cómo funcionaban, y a veces que lo ponía en inglés o a veces en otro idioma, y era bien difícil porque yo no sabía y pues no podía venir yo preguntarle a mis papás, o a mis hermanos, porque la mayoría de veces ellos no se mantenían, no estaban porque andaban trabajando y todo. Pero sí, yo a veces hasta bloqueaba los teléfonos y me recuerdo que una vez yo utilicé mi teléfono, pero le puse una contraseña y después yo ya no encontraba dónde le había cambiado la contraseña, entonces lo tuve que ir a desbloquear a un centro donde arreglan todo ese tipo De artefactos. Ajá. Sí, o dispositivos, ¿verdad? Sí, yo me recuerdo también que una vez me puse a travesear el teléfono y la cosa es que paró en idioma chino. Dije, híjole, ¿y ahora cómo regreso? Pero me empecé a recordar, dije, yo iba así y empecé a marcar, ¿verdad? Pero así fue como logré salir. Entonces, bueno, regresando al tema, ¿cómo podría ver usted estas diferencias en la vida diaria de los jóvenes estudiantes? En cuanto a la vida diaria, puede haber varios factores. En cuanto principalmente de los estudios universitarios, esta brecha se ve mucho, bueno, principalmente o en lo personal, lo puedo o lo viví durante el tiempo que estuve estudiando en la universidad. Esto porque estudiaba de forma nocturna y podía darme cuenta que la mayoría de los que estudiamos ahí en ese horario somos de fuera del departamento. Entonces, un día platicando con los compañeros nos dimos cuenta que en su mayoría somos de otros municipios. Y aquí de Chimaltenango éramos muy pocos. Entonces, entraba lo de la distancia de lo que tenemos que recorrer para llegar a la universidad. Más sin embargo, creo que acá entra lo que es qué tanto empeño le da uno a los estudios universitarios, porque a veces, por muy lejos o muy cerca que esté la universidad, uno va a depender mucho del empeño que le dé a sus estudios, porque a veces la brecha uno mismo tiene que ver cómo disminuirla, por decirlo así, y pues solamente en cuanto a uno mismo, si decide que salir adelante va a buscar cómo disminuir esa brecha, sin importar si la universidad la tenemos acá a 2, 3 cuadras o a unos
20, 25 kilómetros. Entonces, se podría decir que en cuanto a las diferencias, en este caso, de la urbana y la rural, muchas veces, o principalmente creo yo, es la distancia en la que hay un centro universitario, que son pocos. Bueno, actualmente ya hay varios, pero por decirlo, en Guatemala nada más está la Universidad de la San Carlos, que es pública. Entonces, muchos estudiantes del área rural buscan ingresar a la universidad pública. Entonces, únicamente así se puede acceder a la universidad y hacer uso de estos dispositivos que estamos hablando, y así también poder llegar a conocer más de estos dispositivos, cómo es que se utilizan en cuanto a las clases o reuniones. Puede ser reuniones entre profesor y estudiantes, o reuniones virtuales entre los estudiantes. Actualmente se da mucho en cuanto a las tareas grupales, por el mismo tema que no puede viajar, por decirle algo, de un municipio aquí al centro todos los días los estudiantes para reunirse presencialmente. Entonces se hace el uso de las plataformas. Y creo que aquí es donde es de gran beneficio las plataformas actualmente, para poder hacer estas reuniones virtuales y poder evitarse el poder estar viajando. Sí, eso es cierto, pero digamos, como usted mencionaba, ¿verdad? Las universidades, pues, hay unas que les puede quedar a 3, 4 cuadras, ¿verdad? O a 1 kilómetro, o a 100 metros o más, ¿verdad? Pero hay algunas que decía usted que ya les queda a kilómetros. Ahora existe lo que es lo virtual. Podrían decir, pero no hay obstáculo. Pero puede existir lo virtual, que es todavía aún más cercano para los que están muy lejos, pero ¿y si no hay señal, verdad? Sí, o sea, exacto. Todo eso como que habría que empezar a trabajar ya para que ya no hayan tantos obstáculos, o sea, ir amenorizando ya eso, empezar a construir infraestructura de redes para que puedan llegar, ¿verdad? Porque si tienen la opción de virtual, pero no hay señal, entonces da lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, en mi opinión sería bueno, ¿verdad?, de que implementaran tanto en las escuelas como en las universidades pequeños talleres enseñándoles a utilizar la tecnología, a utilizar, por ejemplo, Meet, Zoom, que se utiliza más cuando es lo virtual, Canvas que utilizamos, entonces para que nosotros podamos, porque la verdad es de que a veces a mí se me complica, en lo personal se me complica mucho con estas aplicaciones, me cuesta bastante todavía, pero ahí estoy yo buscando, a veces en el internet me pongo ahí a investigar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero sí sería una de las ideas, ¿verdad? Que implementaran talleres para que nos enseñaran, les enseñaran a otras personas, a jóvenes, a niños, a empezar ya a utilizar la tecnología, para que no sea una desventaja de aquí a 2 o 3 años, para que no sea desventaja y que todos pues tengan la oportunidad, aunque las oportunidades pues no la tienen, porque hay lugares, tal vez acá en Chimaltenango hay aldeas que tal vez no cuentan con el acceso a internet, no cuentan con esa tecnología, entonces esa es una de las cosas, una de las desventajas que tenemos acá, y sí sería bueno implementar talleres. Esta brecha hace que sea más difícil para los jóvenes del área rural cumplir sus metas académicas. ¿Qué opinas sobre eso? Pues sí, es correcto, las áreas rurales se vuelven un poquito más propensas a esto. ¿Por qué? Porque las áreas urbanas suelen tener una infraestructura escolar más moderna, acceso a laboratorios de computación y aulas virtuales. Además, tienen más facilidad a las universidades estando en un área urbana. Suele
haber en este caso una oferta de mayor cantidad de universidades, puede ser pública o privada, y también una mayor elección o conocimiento del tipo de carreras que hay. Caso contrario, en el área rural, para poder acceder o tener conocimiento al 100% a qué es que se dedica en la carrera que en realidad quiere estudiar. Sí, bueno. ¿Y usted en qué área creció, Gregorio? ¿En la urbana o en la rural? ¿Y cómo lo vivió desde su experiencia personal? Personalmente crecí en un área rural. Sí, tomando en cuenta lo de la brecha digital, sí se me complicó bastante en cuanto a estudios básicos, porque en ese tiempo no había, o no, al menos no contábamos nosotros con una computadora o impresora en casa. Entonces, sí era complicado poder cumplir con las tareas. Muchas veces solicitaban impresiones o trabajos de investigación. Entonces, lo que hacíamos era viajar hacia el centro de la población, donde teníamos que estar pagando un café, internet, impresiones y demás. Ahora, cuando no era posible ir al café internet, lo que se hacía era recortes de libros, que en ese tiempo todavía contábamos nosotros con libros. Se nos complicó bastante, pero estamos un poquito más actualizados en cuanto a dispositivos tecnológicos. Y creo que así debería ser. Y a veces la misma necesidad le hacen a uno que vaya actualizándose para poder manipular y utilizar bien los dispositivos. Así. Sí, muchas gracias, Gregorio. Gracias por compartirnos cómo la brecha digital marca la diferencia en el acceso a la educación superior entre zonas urbanas y rurales, ¿verdad? Nos queda claro que no es solo tener tecnología, sino que es una herramienta que abre puertas. Mientras el área urbana pueden hacer sus investigaciones, en las áreas rurales muchas veces no cuentan con esta posibilidad, ¿verdad? Gracias también por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación. Sol, ¿alguna palabra que tenga de agradecimiento o no sé? Sí, agradecerle bastante sobre habernos pues ampliado un poco más, contarnos sus experiencias, vivencias, porque realmente cada uno de nosotros que estamos acá presentes y los que nos están viendo pues han tenido una historia similar, ¿verdad? Pero recuerden que los límites están acá y todo lo podemos alcanzar al romper esos límites. Gracias nuevamente. Sí, muchas gracias nuevamente y gracias por estarnos visualizando, ¿verdad? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, somos de la sede de Chimaltenango, estudiando una licenciatura en Administración de Empresas. Los invitamos a que vayan a nuestra página de YouTube, en Voces a la Escucha, puedan visualizar los videos, le den me gusta, se suscriban a la página y nos sigan, por favor. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Como estudiantes de la Universidad de Mariano Gálvez queremos agradecerle el habernos brindado el espacio y el lugar tan bonito y acogedor que usted tiene, ¿verdad? Muchas gracias por ello, por contribuir a algo de la educación, ¿verdad? Para nuestro desarrollo cada día. Entonces, ¿usted podría darnos la ubicación del lugar, Jonathan, por favor? Sí, con mucho gusto. Primero que nada, agradeciéndole bastante su visita. Esperamos que todo haya sido de su agrado. También agradeciendo la oportunidad que nos dieron para tomar en cuenta. Nuestro lugar también está ubicado en el kilómetro 51.5 de la carretera de Tejar-Chimaltenango. Abrimos por el momento en las tardes de 1 de la tarde a 8:30 de la noche. Muchísimas gracias por su visita, esperamos que haya sido de su agrado. Gracias, Jonathan.